Gloria sea al Señor. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Qué bueno es el Señor. Cuando lo tiene, iglesia, glorifica a Dios. Bendito sea el Señor. La palabra se lee tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria sea al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta preciosa hora, Señor, damos gracias a ti, oh Dios eterno, por este privilegio que concedes, Señor, de compartir tu palabra con tu pueblo, Señor. Padre, pedimos que sea usted poniendo la gracia, Señor, poniendo, Señor, de la gloria ese respaldo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, pueblo de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Poder compartir la palabra de Dios, hermanos. Cuando el pastor me dijo, hermano Kelvin, cree que nos predica este domingo, yo di una expresión y dije: santo el Señor Jehová. y está bien, hermano, gloria sea al Señor, le dije yo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios lo vamos a poder hacer. ¿Sabe por qué le dije santo Señor Jehová? Porque esto es algo delicado. El compartir la palabra de Dios, hermano, es bastante delicado. Primeramente, uno se examina en la palabra si uno está caminando en ella o no está caminando en ella. Porque no vamos a venir a hablar algo, hermano, de que no lo estemos viviendo, sino que, hermano, la palabra de Dios, hermano, así nos enseña que primeramente nosotros tenemos que examinarnos en ella. Amén. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Qué poquitos. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, pero que cuando la leamos, nos examinemos en ella. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos se han reconciliado con Dios? Que poquitos. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que todos los días nos reconciliemos con Dios. Es necesario que todos los días, hermano y hermana, le pidamos perdón a Dios, porque todos los días pecamos. ¿Cuántos lo creen? Todos los días pecamos. Pecamos al mirar, pecamos al oír, pecamos al hablar. De una forma o de otra estamos pecando, y es por eso, hermanos, que es necesario que estemos a cuentas con Dios. Amén. Es necesario que estemos a cuentas con Dios. Yo le ponía un pequeño tema a estos versículos: el temor produce miedo. El temor produce miedo.
Sabe, hermanos, de que en los versículos anteriores, del versículo 10, dice la palabra, hermanos, que la mujer decía, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Miro yo un poco de temor en ella. Veo un poco de temor. ¿De temor a quién? Al hombre. No, a Dios. Amén. Veo un poco de temor y ella dice, no podemos comer, no podemos desobedecer, porque hay un temor a Dios. Amén. Porque veo yo que había un pequeño temor en ella hacia Dios, pero como la serpiente era astuta, salió convenciéndola. Amén. Sabe, hermanos, de que esta palabra de temor no se menciona mucho hoy en día. ¿Por qué no se menciona esa palabra temor en el pueblo de Dios? Yo me preguntaba y decía, Señor, ¿y temor qué es? ¿Cuántos le temen a Dios? ¿Cuántos le temen a Dios? ¿Sabe, hermanos, de que dice la palabra del Señor que a Dios hay que servirle con temor y temblor? Amén. Con temor, hermano, hermana, cuando usted y yo tengamos ese temor a Dios, no tan fácil vamos a pecar. ¿Aló? Cuando hay ese temor en nosotros, no tan fácil vamos a pecar. ¿Por qué, hermano? Porque ese temor nos produce un miedo. ¿Ah? ¿Miedo a qué? A las consecuencias, hermanos, del pecado. ¿Ah? A las consecuencias del pecado. ¿Sabe, hermanos, de que cuando hay temor en una persona, no peca tan fácilmente? Cuando hay temor en una persona, no peca tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque dice, esto que voy a hacer no le agrada a mi Dios. Esto que he pensado hacer no le agrada a Dios. ¿Ah? Entonces ese temor, hermanos y hermanas, nos mantiene un poco sanos delante de Dios. Pero es necesario que tengamos ese temor hacia Dios. ¿Ah? ¿Por qué, hermano? Porque el temor es sinónimo de respeto. Respeto. ¿Cuántos esposos hay aquí? No hay nadie, solo 1, 2, 3, 4. Santo el Señor Jehová. ¿Sabe por qué le pregunto esto sobre los esposos? Porque si el esposo ama a la esposa, respeta a la esposa, no tan fácil la va a engañar. ¿Cuántas esposas hay aquí? Gloria sea al Señor, ellas son valientes, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sabe, hermanos, de que, hermana, si usted ama a su esposo, usted lo va a respetar? Usted lo va a respetar. No porque le pueda hacer algo, sino porque usted tiene un compromiso primeramente con Dios y luego con sí mismo. Amén. Tenemos ese respeto unos a otros. Pero eso, hermanos, hoy en día ya como que ya no existe. Hoy los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos, se vocean, se dicen, hasta se ofenden, qué sé yo. ¿Ah? Pero eso se ha perdido, hermano, el respeto se ha perdido. Yo le ponía como pequeño tema, el temor produce miedo. Todo ser humano siente miedo por distintas razones o circunstancias en la vida. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? ¿Alguna vez ha sentido miedo?
Fíjese que un día yo venía por el centro de San Salvador, de repente comencé a oír unos pasos que venían corriendo detrás de mí. Y yo le dije, Señor, esa persona que viene detrás de mí no viene con buenas intenciones. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cual sea la intención que traiga, Señor, en tus manos lo pongo. Mentalmente yo orando y caminando, cuando el tipo me alcanza, se pone enfrente y me pone la pistola. Pero fíjese que de repente, como arte de magia, me dice, pastor, ¡ala! ¿Qué iba a hacer, pastor? Me dice. ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién cree que lo hizo? Dele palma al Señor, hermano. Dios es digno de toda honra y toda gloria. Dios pelea por uno. Dios está al cuidado de uno. Yo no sé si lo cree. Pero de repente me dice, pastor, ¿y las ovejas qué tal? ¿Cómo están? Pues ahí están, por la gracia del Señor, le dije yo. Ahí estamos luchando. Qué bueno, en eso iba un microbús. Pum, siguiendo en el microbús y se fue. Claro que yo no hice eso, el que hizo eso es Dios. Es Dios, hermano, el que viene glorificándose. Muchas veces, hermano, hemos sentido miedo. De algo hemos sentido miedo. Si alguna vez usted ha sentido miedo, cuando ese momento llegue, doble rodillas o ore mentalmente, busque la presencia de Dios y va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Gloria sea al Señor. ¿Sabe, hermanos, de que cuántos han sentido miedo alguna vez? Los niños tienen miedo. Muchos niños tienen miedo a la oscuridad. Tienen miedo a quedarse solos. Sienten miedo a cualquier cosa. Quizás hayan niños todavía así, ¿verdad? Quizás hayan niños así, que tienen miedo. Los jóvenes tienen miedo. Yo no sé si algún joven ha tenido miedo. ¿Miedo a qué? A un rechazo, a no triunfar en la vida, a no aprobar sus estudios, a no ser aceptados por los demás. Hay niños que no se acercan con los demás, ¿verdad? Porque sienten miedo, quizás los van a rechazar. Y a veces eso sucede en el pueblo de Dios. Yo no sé si aquí, ¿verdad? Pero yo he visto en algunos otros lugares cómo son rechazados algunos. A veces somos rechazados. Bueno, gloria sea al Señor, hermanos. A veces los adultos también han llegado a sentir miedo. ¿Hay algún adulto que haya sentido miedo aquí? Fíjese que como adultos a veces tenemos miedo a la violencia. Hace poco, en diciembre, yo tuve que emigrar de aquí de Cojutepeque. 58 años de vivir aquí en Cojutepeque. De repente me pidieron donde yo vivía y no hallaba casa aquí donde vivir. Quien me alquilara. Lloraba delante de Dios, hermano, y le decía, Señor, ¿para dónde me voy? ¿Y qué voy a hacer, Señor? De repente Dios me dio un sueño. Me dijo el Señor, te voy a hablar por sueños y te voy a mostrar en sueño. Gloria al Señor, dije yo, y comenzamos a orar con mi esposa. De repente me dice mi esposa, tuve un sueño. Y eso, que vivíamos en una altura y había una finca y abajo había un río, me dice. Qué bueno, le dije yo. De repente yo tuve otro sueño y le digo, hija, fíjate que tuve un sueño. De donde vivíamos divisábamos 2 puentes, no sé si es en Guatemala, porque en la misericordia de Dios hemos ido a hacer obra a Guatemala. Y no, orémosle al Señor. Pero ¿sabe cuál era mi miedo? Moverme de aquí de Cojute. Era por los cipotes que andan conmigo. Andan 4 muchachos. Uno de 17, uno de 20 y el otro de 30 y el otro de 36, de 32. Entonces era mi miedo moverme de Cojutepeque. Nunca había salido yo de Cojute. Pero le digo, Señor, en
confiando en usted, Señor, vamos a ir a ver. Y fuimos a San Vicente y nos alquilaron allá una casa. Pero mi miedo era ese, moverme de un lugar para otro. Y fíjese que la gloria sea para el Señor. Hoy que he llegado allá, he llegado a un lugar donde Dios lo ha preparado. Un respeto a la gente. Yo no sé por qué la gente me llama pastor, pero fui llegando al nomás que he bajado. Pastor, le vamos a ayudar a bajar, pastor. Y yo, santo el Señor. Y ahí estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces, pero antes de moverme yo sentía ese miedo. Entonces, ¿miedo a qué? A la violencia. ¿Le ha tocado a usted eso, moverse de un lugar a otro? Gloria al Señor, vea. Pero si eso le tocara, usted estaría buscando de Dios, suplicándole a Dios, pidiéndole la dirección a Dios, a dónde se va a mover, a dónde va a ir a vivir, por la situación que se está dando. Como adultos, a veces, hermanos, hemos llegado a tener ese miedo a la violencia. Algunos han llegado a tener miedo al desempleo. Sabe, hermanos, de que una persona adulta, si tiene un trabajito, ahí está portándose bien, haciendo las cosas bien, para que no le quiten el trabajo. Porque piensa de que si le quitan ese trabajo y a su edad, ¿qué va a hacer? Algunos tienen miedo a eso, al desempleo, más así como está la situación hoy, ¿va? ¿Ah? Algunos tienen miedo, quizás aquí no, ¿verdad? Tal vez en algún otro lugar. Algunos hermanos tienen miedo a la salud. Muchas veces, hermano, la gente hoy en día no sale por esta enfermedad. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo de contagiarse. Sabe, hermano, de que hoy en día la gente se está vacunando. Están llevando a los suyos a vacunarse y ahí están buscando esa vacuna. ¿Pero por qué? ¿Será que es miedo? Hay ese temor, ¿verdad? ¿Miedo a qué? Miedo a morirse. Miedo a contagiarse. Miedo a esa enfermedad. Pero yo quiero decirles algo, hermanas y hermanas, que el miedo es parte de la experiencia humana. ¿Cuántos lo creen? Si lo cree, denle palmas al Señor, iglesia. Es parte, eso es parte, hermano, de la vida. Dígale al que tiene a la par, no temas, Dios está contigo. No temas, Dios está contigo. Iglesia, no tema, Dios está con ustedes. Iglesia, no tema, Dios está con ustedes. Si lo cree, denle palmas al Señor, iglesia. Dios está conmigo. Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra. Amén. No vamos a temer. A través de la Biblia encontramos textos que hablan sobre el miedo. Y esto nos relatan cómo el miedo entra en la historia de la humanidad. La primera vez que la Biblia menciona que el hombre sintió miedo fue en la historia en que Adán y Eva pecaron. Amén. ¿Qué dice el versículo 10 de Génesis 3? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice Adán que tuvo miedo. Amén. Y se escondió. Muchas veces, hermano, el miedo a veces produce como una destrucción. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 14, versículo 26 y versículo 27. Dice la palabra del Señor:
14, versículo 26 y versículo 27. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria sea al Señor. Amén. Dice, hermano, que los discípulos tuvieron miedo. Amén. Tuvieron miedo. Pero Jesús les dice: tened ánimos, yo soy, no temáis. Amén. Dice, en estos versículos Jesús nos enseña que hay formas de cómo vencer el miedo. Y uno de esas formas, de esos métodos que Él nos enseña, es que tengamos ánimo. Pueblo, tenga ánimo, Dios está con nosotros. Esto quiere decir que puede llegar el desánimo a nuestras vidas por distintas situaciones, pero Él nos dice que tengamos ánimo. Amén. Otro, hermano, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra para poder vencer el miedo es la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe? Gloria sea al Señor, qué bendición. Cuán fundamental es tener fe, porque con la fe se vence todo lo que quiera, ya que sentir miedo es una especie de protección contra el peligro. ¿Sabe? Cuando usted tiene miedo, usted busca el auxilio de Dios. ¿O qué? O busca ¿cómo se llama? El alcohol. Cuando usted siente miedo, cuando usted ve que alguien va detrás de usted, ¿qué hace? Se refugia o busca una arma que ande ahí, algo. Cuando yo anduve en la calle hace unos 27 años, yo no podía andar en la calle sin nada en mi mano. Yo tenía que andar por lo menos un clavo en mi mano. Fíjese. Y esa era mi defensa, mi arma. Si yo no andaba una pistola, si no andaba un cuchillo, pero por lo menos tenía que andar un clavo en mi mano. Ahora no se diga un tenedor. Yo tenía que andar algo en mis manos. Mas ahora la gloria es para Dios. Ando a mi Cristo. Ahora ando a mi Cristo y no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre. Porque he creído en un Dios de poder. He creído en un Dios de milagros, en un Dios que se glorifica. En ese he puesto mi mirada y he creído. Antes yo tenía que andar algo. Mas ahora yo le digo: Señor, por fe yo voy a salir adelante. Por fe yo voy a hacer esto. Por fe vamos a tener esto. Amén. Dios liberta al hombre del miedo a través de la fe. Dios desea ayudar a las personas a vencer los miedos que los apartan de Él. Oiga, mucha gente a través del miedo se aparta de Dios. Mucha gente se ha apartado de los caminos de Dios. Antes decían los antepasados: mira, si te vas a meter a eso de los evangelios, ten mucho cuidado, porque eso es delicado, le decía. Con Dios no se juega. Dios no es objeto de juego, Dios no es objeto de burla. Y lo aconsejaban a la gente que tuviera mucho cuidado si se iba a meter a las cosas de Dios, porque esto es delicado. Y a la gente pensaba y repensaba: pues no, si es así no. Si es así, mejor así estoy bien, decía la gente. Bien mal, ¿verdad? Porque si morían en esa condición, infierno les tocaba. Dice, hermanos, de que Dios desea ayudar a las personas a vencer los miedos que los han apartado de Él. Dios quiere ayudar a vencer, pero es necesario, hermanos, de que la falta de fe, la inseguridad, el miedo a la muerte y a todos los miedos que arruinan la vida de las personas. El remedio contra estos miedos está en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dele palma al Señor, iglesia. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor.
La palabra nos enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la Sagrada Escritura de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor. Que van a haber esos ciertos temores, que van a haber esos ciertos miedos en este caminar, hermanos. Por naturaleza los vamos a sentir, pero nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar puesta en Dios. Amén. ¿Sabe, hermanos, de que muchas veces la gente le teme a la soledad? Siempre se ha dicho de que una persona cuando está sola le llega la enfermedad de la depresión, y muchas personas se han muerto de la depresión. Yo no sé si lo creen, pero la soledad, hermano, la soledad los ha llevado a la muerte. Pero como Dios es propiciatorio, ¿verdad? Amén. Dios de todo se provee, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que se sienten solas, Dios les ha provisto una familia. ¿Cuántos lo creen? Vaya conmigo al Salmo capítulo 133. Dice la Sagrada Escritura, verso 1. Amén, iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria sea al Señor. Amén. Aquellas personas, Dios siempre tiene el cuidado de los suyos. ¿Ah? Dios tiene ese cuidado, hermano, y Dios ha provisto una familia para cada uno. Y esta familia es en Cristo Jesús. A veces la gente dice, me siento sola, me siento triste, no sé qué hacer. De repente, voy a ir donde la hermana, voy a ir donde el hermano, voy a ir a la iglesia. Y ya cuando viene aquí ya se siente diferente. No sé si usted lo ha experimentado. ¿Cuántos han experimentado eso? Gloria sea al Señor. Dios, hermano, ha provisto una familia para aquellas personas, porque muchas veces nosotros, hermanos, tenemos miedo a la soledad. Entonces Dios, conociendo las necesidades del ser humano, ha provisto una familia. De repente Dios me ha hablado y me dice, vaya pues, te quiero urgente en tal lugar. Y le amén, Señor, y le digo, agarro mi maletín y le digo, nos vamos. Y me dice mi esposa, pero ¿y a dónde va a ir? A Dios va a proveer por ahí. Dios va a proveer. Si Dios ha hablado, Dios me va a llevar y me va a traer con bien. Y hemos ido a Honduras, hemos ido a muchos lugares con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, y hemos encontrado esa familia. Hemos encontrado muchas familias en muchos lugares donde hemos viajado con la ayuda de Dios. Entonces, hermano, Dios tiene ese cuidado. Amén. Para los que temen a la soledad, Dios les ha provisto una familia que es en Cristo Jesús. Uno de los mayores miedos del ser humano es la soledad. La soledad aterroriza a cualquier edad, pero Dios no quiere que ninguno se sienta aislado. Es por eso que Dios provee a todos una familia que es la familia de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son familia aquí? ¿De verdad? Gloria sea al Señor. Dele palma al Señor, iglesia. La victoria sobre el miedo, sentir miedo es algo común, pero el miedo no debe vencer a las personas. El miedo no debe de vencer a las personas. Es posible vencer al miedo cuando nos colocamos en las manos de Dios, ya que Él nos ayuda a salir adelante. ¿Lo cree, iglesia? El miedo produce temor. Y cuando una persona le teme a Dios, no tan fácil peca. Cuando una persona le tiene temor a Dios, no tan fácil peca. Pero una vez la persona pierde el temor a Dios, ahí hay peligro. ¿Sabe que
Con este trabajo que yo tengo de rehabilitar alcohólicos y drogadictos, yo les inculco mucho que le teman a Dios, que le tengan temor a Dios. Porque mire, cuando uno no le tiene temor a Dios, es terrible. El diablo lo hace para allá y para acá. El diablo lo sacude, el diablo lo tira sobre el suelo, lo levanta, lo vuelve a tirar y al final se lo sale llevando. Ahí en la calle me he encontrado con muchos pastores, evangelistas, misioneros en drogas y en alcohol. Hermanos endrogándose, hermanos alcoholizándose. Perdieron el temor a Dios. Y es duro, hermanos, hacer volver a una persona de esas de nuevo los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya ha tenido conocimiento de la palabra de Dios. Es duro. Yo he recogido gente y la he llevado a los ministerios de San Salvador y le he dicho: pastor, levántese en el nombre de Jesús. Se han reconciliado y los he llevado. No lo digo por jactancia, lo digo para la gloria de Dios. Hermanos caídos, hermano, ¿y qué le pasó? Ay, hermano, me caí, viera que el diablo me... No, hombre, es la mente del ser humano. Le perdió temor a Dios. Iglesia, si tú tienes temor a Dios, mantente en ese temor. Amén, iglesia. Si hay ese pequeño temor a Dios, manténgase. Yo fui un alcohólico empedernido, hermanos, un drogadicto, un perdido, un arrastrado. Pero la gloria sea para el Señor. He entrado a 27 años de estar en este lugar. Si lo digo con sinceridad, y no es porque sea bueno, sino porque Dios ha sido fiel. ¿Con cuánto ha sido fiel Dios? Dele palma al Señor, iglesia. A través de las pruebas aprendemos a ver la gloria de Dios. Yo no sé cuánto han visto la gloria de Dios. Dios, hermano, es tan maravilloso. Podemos ver la gloria manifestada en nuestras vidas, en la prueba. No podemos quedarnos postrados, sino más bien oír la voz de Dios que nos dice: levántate, lucha, fortalécete en mí, no temas ni tengas miedo, yo soy tu ayudador, yo soy tu sanador. Dice el Señor: no temas, yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy tu libertador. Dios está interesado en que su pueblo salga adelante. Combatamos ese miedo, hermanos. Si hay alguien que tenga ese temor, el temor produce miedo. Pero yo quiero decirte que en Dios las cosas son diferentes. Dios tiene el cuidado de cada uno. Dios tiene el control de cada uno. Si hay algún hermano que esté pasando una enfermedad, pelee esa batalla. No le temas a la enfermedad, no le temas a la enfermedad. No le temas. Dios está contigo. Dele palma al Señor, iglesia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hasta aquí vamos a dejar este corto mensaje, sin antes decirle si hay algún hermano, si hay algún amigo que quiera aceptar a Cristo. Porque muchas veces, hermanos, la gente tiene miedo, tiene temor
Muchas veces la gente tiene miedo a una condenación eterna. No crea, cuando yo anduve en la calle, aún en la condición en que yo andaba, yo le pedía a Dios a mi manera, porque tenía miedo a morir en esa condición. Tenía miedo ir al infierno. Pero en el tiempo de Dios, Dios me trajo a sus caminos. En el tiempo del Señor. Si hay algún amigo que quiera escapar de esa condenación eterna, hoy puede comenzar. Amén. Hoy puede sentir esa seguridad en Cristo. Si hay algún amigo que quiera aceptar a Cristo, pase al frente, vamos a orar. Si hay alguna amiga que quiera aceptar a Cristo y puede hacerlo. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios, puede hacerlo. Y si no lo hay, pues iglesia, oramos, damos gracias a nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de poder estar al frente de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tus maravillas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano pastor con ustedes. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, iglesia.